Estamos de nuevo con el doctor Corominas. El tema de hoy será sobriedad y templanza. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué debemos entender por templanza? La templanza es la moderación de las actividades humanas de acuerdo con la razón y la moral. La templanza es una de las virtudes cardinales, es una de las virtudes que nos llevan más directamente al amor de Dios, al intentar siempre llevarnos al bien. Y en el tema humano, la templanza regula los apetitos del ser humano. O sea, la conservación de la especie, la templanza nos regula el comer moderadamente, el beber moderadamente, y nos regula también la supervivencia de la empresa, la supervivencia y la procreación, o sea, el mantenimiento de la especie, a través de la moderación del sexo. O sea, uno de los temas más importantes de la templanza es, digamos, poner el uso del sexo en su verdadero lugar, de acuerdo con la moral, o lo que es lo mismo, el sexo por ley natural está hecho para procrear, y la templanza nos enseña que el sexo está hecho para procrear dentro del matrimonio. ¿Y qué virtudes están relacionadas con la templanza? Con la templanza, como una virtud cardinal, evidentemente están relacionadas la fortaleza, la prudencia y la justicia, y también muy directamente las teologales, fe, esperanza y caridad. Dentro de las virtudes humanas diríamos que está la generosidad, el orden, la responsabilidad, están muy directamente relacionadas con la templanza. ¿Y qué relación existe entre los sentidos y la templanza? Bueno, la templanza, al regular todas las acciones del hombre, una de las cosas que regula son los sentidos, o sea, la vista, por ejemplo. Pues la templanza nos dice qué es lo que se puede ver, cómo tenemos que utilizar la vista y hasta qué punto tenemos que mortificarla cuando sea necesario. El oído, lo que se puede oír y lo que no se debe oír. La templanza en la vista diría los programas de televisión que se pueden ver y los que no se pueden ver, ¿no? También tiene que ver con el olfato, también tiene que ver con el gusto, lo que tomamos, y con el tacto. La estimulación del tacto es muy importante. ¿Cómo debemos actuar con nuestros hijos? El tacto es uno de los sentidos, dicen que es el más importante de los sentidos del ser humano, es el tacto. Esto lo decía ya Santo Tomás cuando escribía sobre estos temas. El tacto es importantísimo. Fíjate que si nos referimos a los sentidos, siempre hay algún animal que nos supera. En la vista hay un animal que ve mejor que nosotros, en el oído hay un animal que oye mejor, o que tiene mejor olfato, o que es capaz de degustar mejor las cosas, ¿no? Pero en cambio en el tacto no nos gana nadie. O sea, el tacto es el sentido en el que el hombre está por encima de todos los animales. Además, es el sentido sobresaliente, es el sentido que más tiene que ver con el desarrollo del cerebro, con las conexiones neuronales. Desde pequeños, ten en cuenta que el tacto tiene que ver con el cariño, el tacto tiene que ver con el amor, el tacto tiene que ver con la procreación, porque cómo se muestra el amor o el cariño, a base de cariño, de contactos, a base de caricias, a base de besos, a base de estrujarte, de abrazarte, y eso es el tacto, eso es el tacto. Por lo tanto, el tacto tiene mucha importancia que ver con el amor, con el cariño, y desde pequeños conviene que tengamos muy en cuenta el desarrollo del tacto en los niños, porque ese desarrollo del tacto va a hacer inclusive a los hijos más inteligentes. Te cuento una anécdota. En la India, X miles de años hace, existía la costumbre de a los hijos de los principales, de los que mandaban, se les hacía un especial tratamiento con el tacto, con caricias y con masajes, porque de esa forma sabían, y además es cierto, que desarrollaban la inteligencia del niño y desarrollaban la fuerza del niño. O sea que el tacto ya desde siempre ha sido el sentido más importante que tenemos. Pero hay algunos países que no actúan así, bueno, que son muy serios, muy... Exactamente. De hecho, cuando el tacto no lo educamos desde pequeños, puede haber todo lo contrario que he dicho antes, de la inteligencia. Por ejemplo, en el Amazonas, los niños no atean, no
tocan distintas, no tienen la costumbre de tocar el suelo, ni de gatear, ni de tocar todo lo que se encuentran por delante. Están normalmente siempre detrás, en las espaldas. Y eso de que no gateen y que no toquen y que el tacto esté más disminuido, hace que la inteligencia de mayores sea más pequeña, o sea, el cerebro se desarrolle menos. ¿Cuándo se vive el periodo sensitivo de la sobriedad? La sobriedad como virtud, digamos que se vive desde los 7 años, desde el uso de razón, hasta los 11 o los 12 años. Pero evidentemente como hábito, o sea, el hábito de la sobriedad hay que vivirlo desde más pequeños. O sea, desde que los niños son pequeños tenemos que acostumbrarnos ya a vivir la sobriedad dentro de la familia. ¿Cuándo debemos empezar a formar a nuestros hijos en la sobriedad? Bueno, lo decíamos antes, es una continuación de la pregunta anterior, desde pequeñitos. Yo diría que casi desde que entienden cómo se les lleva a la sobriedad. Los juguetes, por ejemplo, el tratar bien los juguetes, el no romperlos, de tenerlos en orden, evidentemente es ser sobrio en las cosas, en los juguetes. Ser sobrio en las comidas es comer a la hora de comer, no comer entre horas. Y por lo tanto, y comérselo todo, seríamos ser sobrio en lo que se llama la comida. Ser sobrio en la ropa, pues sería cuidarla, no gastar de más, tener la suficiente para poder convivir. Si eso se les explica a los niños desde pequeños, estamos plenamente educándoles en la sobriedad. ¿Y cómo se entiende la sobriedad en el trato con Dios? Hay un cambio muy bonito, o sea, se dice siempre, hay que ser sobrios en el mundo, ¿no? Hay que ser sobrios con las cosas. Bueno, pues la sobriedad en el trato con Dios no existe. Parece un poco raro. ¿Qué quiere decir que no existe? Quiere a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu voluntad. No hay límites, no hay el decir cuidado, sino que ahí te puedes desfogar, vamos a llamar así. O sea, la sobriedad no tiene límites en el trato con Dios. La sobriedad está relacionada con el uso del dinero. Sí. ¿Nos puede dar algunas pautas en el uso del dinero y de los hijos? Bien, bueno, evidentemente la sobriedad tiene que ver directamente con el uso del dinero. Y yo diría que educar a los hijos en el uso del dinero debe hacerse cuanto antes. Hay quien dice, no, cuando sean mayores. Pues no, el dinero es algo que lo tenemos que manejar todos, es algo con el que todos nos tenemos que enfrentar, con el saber ahorrar y saber gastarlo. Por lo tanto, con los hijos debemos enseñarles a usar el dinero, yo diría, lo antes posible. No me atrevo a decir edad, porque habrá veces que un niño a los 7 años o a los 6 pues es capaz de saber gastar, y en cambio otro pues a lo mejor a los 16 años o a los 15 no es capaz porque no se le ha enseñado. Pero en el momento que él sea capaz, deberemos de dar una cantidad para que él la maneje, dejarle que tenga ahorros, y en tanto en cuanto sea responsable con el uso del dinero, darle más posibilidades de manejarlo. En tanto en cuanto sea responsable. O sea, llega un momento en que a lo mejor pues los lápices, la comida, los transportes, pues es bueno que se administre. ¿Cuándo? Lo antes que sea capaz de hacerlo, bien. Y eso son los padres los que tienen que verlo, ¿no? Cuanto antes se les enseñe a manejar el dinero, mejor. Es importante vivir la sobriedad porque nos da la gana, o sea, libremente. ¿Nos puede dar algunos consejos para motivar a los hijos? Sí, bueno, estamos hablando de la sobriedad como virtud, por lo tanto se basa en la sobriedad, en el hábito de la sobriedad, y el hábito de la sobriedad, para conseguir adquirirlo, lo tenemos que vivir libremente, porque nos da la gana. Si nos obligan, es muy difícil ser sobrios. Por lo tanto, tenemos que saber motivar a los hijos para que ellos libremente sepan usar sean sobrios. Te pongo un ejemplo que me acuerdo ahora sobre una madre. Los ejemplos son importantes. Sí, porque se recuerdan, sí. Una madre que tenía la mentalidad de decir, tengo que educar a mis hijos en la sobriedad, ¿no? El hijo tenía 6 años, celebraba su cumpleaños y había recibido una serie de regalos. Y uno de los regalos que recibió pues es una caja de caramelos muy bonita. Y el hijo le dijo, da a los demás, no lo guardes para ti, sé generoso, ¿no? La sobriedad, no los gastes todos en ti, sino dalos. Y el niño pues no quería, ¿no? Entonces la madre dijo, te voy a enseñar a ser sobrio y generoso, y cogió los caramelos y se los dio a los demás. Ella no, bueno, para enseñarle a su hijo a hacerlo. Y cuando llegó a la noche le dijo, mamá,
a mí no me gusta ser ni generoso ni sobrio. Pues le habían quitado todos los Le caramelos. habían quitado todos los caramelos. ¿Es corriente en la familia premiar y castigar con dinero? ¿Cuál es la mejor manera de premiar y castigar? Bueno, yo en ese tema siempre suelo decir lo mismo, ¿no? El castigo lo tienes que reservar para cuando no sepas hacerlo de otra forma. O sea, los padres tienen que procurar que los hijos actúen libremente, actúen porque les dé la gana, con lo cual es importantísimo la motivación. O sea, unos padres deben saber motivar a los hijos para que las cosas las hagan como quieren, porque quieren, libremente. Claro, no es fácil saber motivar. Y entonces a lo mejor tienes que ir al premio o al castigo. El castigo yo lo tomaría menos frecuentemente, pero que cuando un padre tiene que obligación de castigar, que piense que él no ha sabido motivar, o sea, que ha habido un fallo en su forma de hacer. Claro, no sabes, pues, y tienes que hacer que tu hijo haga las cosas bien hechas, que estudie, por ejemplo, o que coma todo, o que sea puntual, pues evidentemente tendrás que castigar, pero dejémoslo para cuando no ha sabido motivar, porque lo lógico es que el hijo lo haga porque le da la gana. ¿Es corriente en la familia premiar y castigar con dinero? ¿Cuál es la mejor manera de premiar y castigar? Bueno, yo ya te lo he dicho antes, o sea, yo considero que se debe hacer solo cuando es necesario, pero no de forma continua. Y yo se lo digo siempre a los padres, y me alegro que insistas en la pregunta porque es un tema muy importante. ¿Nos puede dar algún consejo práctico para educar en la templanza a la familia? Bien, bueno, yo diría que lo primero que para educar en la templanza, lo primero es que los padres tienen que vivir la templanza. O sea, por lo tanto, unos padres que se van a cenar normalmente a restaurantes caros y además los hijos lo saben, unos padres que se compran las cosas según viene en la televisión y ropa de marca y no miran el dinero, unos padres que gastan, que llegan a casa, abren la nevera y se toman sus bebidas o sus whiskies y tampoco miran, pues claro, si el padre no es sobrio en su ropa, no es sobrio en sus diversiones, no es sobrio en la forma de estar en su casa, es muy difícil que les pueda exigir la sobriedad a los hijos. ¿Y cómo debe ser el ejemplo de los padres para que sea eficaz? Bueno, yo diría que con mucho cariño, porque si no hay cariño es difícil que el ejemplo sea eficaz. O sea, con malas caras y con genio, yo diría alegría y cariño es el punto importante para que sea eficaz la educación. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. No se retiren, que pronto estaremos con ustedes. Estamos aquí de nuevo con el tema de templanza y sobriedad. Vamos a ver, la virtud de la templanza debe vivirse dentro de la sexualidad. ¿Nos puede ampliar este tema? El tema de la templanza y de la sexualidad es un tema importantísimo. Primero, porque el ser humano pues tiende a usar el sexo como no se debe, y claro, la templanza está precisamente para meterlo dentro de la razón y del bien. Quiere decir que el niño desde pequeño puede tener problemas de sexualidad, pero pues sexualidad con la vista, sexualidad con el tacto, sexualidad en el trato con el otro sexo, etcétera. Y claro, eso necesita que los padres estén alerta con ellos y haya una formación de la conciencia muy clara del uso del sexo. Eso es la moderación, la templanza en el sexo, que tienen que tener muy claro que el sexo por natural está hecho para procrear. Luego no se puede tomar unos anticipos antes. ¿Y para procrear dónde? Dentro del matrimonio, dentro de la familia y abierto a la vida. Todo lo que nos salgamos de ese tema, estamos hablando de una falta de templanza. Fijaros bien si es importante el tema de la templanza y de la educación de la templanza en los hijos. Abarca pues desde los 6 o 7 años hasta que forman la familia y después también. ¿Nos puede comentar algunos objetivos de planes de acción relacionados con la sobriedad? Yo recuerdo ahora en los planes de acción
que nos cuentan las familias que están en las escuelas, pues seleccionamos algunos y esos son los que normalmente contamos, ¿no? Yo recuerdo ahora uno que me llamó mucho la atención sobre sobriedad, ¿eh? Y además lo recuerdo con bastante detalle, ¿no? Y creo que nos puede servir de ejemplo. Ella, la madre era la gobernanta de un colegio, o sea, era la que se ocupaba de la limpieza, de todo el servicio del colegio, como se llama así, ¿no? La gobernanta, y trabajaba pues en las horas del colegio. El marido era el guardia, el vigilante de una urbanización de casas, un condominio de casas, y era el que estaba vigilando. Y tocaba la vigilancia de día, había escogido él, desde las 7 de la mañana hasta la hora de comer, con lo cual por la tarde prácticamente estaban los dos con los hijos, ¿no? La gobernanta, la madre, le habían invitado a un retiro en el colegio y le habían hablado del tema de la sobriedad, de que había que educar en la sobriedad. Y ella pensó que sus hijos tenían de todo, dentro de la pobreza que vivían, porque no eran gente rica, ¿no? Pero decían, mis hijos tienen de todo, tienen comida, tienen juguetes, tienen ropa, y la sobriedad yo creo que no la viven. Con lo cual se puso de acuerdo con el marido y dijeron, vamos a dar ejemplo a los hijos y vamos a hacer que ellos, en nuestra familia, se viva la sobriedad, porque necesitamos dar ejemplo de esta virtud, ¿de acuerdo? Tenían un hijo de 4 años, que yo recuerdo, me parece que eran uno de 7 y de 9, y luego una niña mayor, que se llamaba Carmen, que tenía 13 años. Y después de comer, en una tertulia, les hablaron de la necesidad que había de ser sobrios por la solidaridad con los demás, por ayudar a los demás. Vieron en qué momentos podían cubrir esta necesidad y decidieron 3 puntos. Lo decidieron además con los hijos. Uno, la nevera, no abrir la nevera nada más que a la hora de la comida, lo cual ya supondría un ahorro de dinero para dar a los que lo necesitaban. El segundo era la ropa, cuidar la ropa para que durase más y por lo tanto hubiese un ahorro en la ropa. Y el tercero era el ahorro del propio dinero que les daban los padres a los hijos, enseñarles a ahorrar. Y luego decidieron que los domingos, cuando iban a misa a la parroquia, la parroquia había organizada una serie de madres que se dedicaban a atender a la gente humilde, con comidas y con ropa. Por lo tanto, el dinero que ahorraban lo darían a ellos. Cuentan que realmente se lo tomaron muy en serio los hijos, quizás, decía la madre, más en serio que nosotros. Y se veía que la nevera no se abría, que la ropa la estaban cuidando, inclusive los ahorros los estaban guardando para dárselos a la parroquia. Hay 2 temas curiosos. La mayor, la de 13 años, pues al principio estaba un poco como en contra de meterse en el juego, no le gustaba, y le dijo a su madre, mira, como me has dado libertad para hacerlo o no hacerlo, me ha gustado que me hayas dado libertad, y como yo creo que hay que ser solidario con los demás, voy a aceptarlo, voy a jugar voy a unirme a la familia, y el otro detalle era el pequeño, el de 4 años, que la primera vez que el primer domingo que fueron a misa y entregaron el dinero que suponían que habían ahorrado, el pequeño dio la mitad de lo que le había regalado la abuela por su cumpleaños. Esto creo que es un ejemplo de una familia que piensa que hay muchos que lo necesitan cuando a ellos no les sobra. Y a pesar de todo, vivieron esa sobriedad. Creo que el ejemplo es muy bonito. Muy bonito. Y aparte, con los adolescentes y su afición a las movidas nocturnas, ¿qué nos puede aconsejar? Bueno, es difícil, es muy difícil vivir la sobriedad en una movida nocturna. Yo de las movidas digo que asistir 1 o 2 veces pues no tiene problema, pero el asistir continuadamente, de forma un fin de semana y otro a la movida, ahí tenemos problemas de falta de templaza toda, falta de templaza con la vista por lo que se ve, falta de templaza por el tacto, por lo que se manosean unos y otros, falta de templanza con la bebida, con el alcohol, inclusive la droga. Luego yo diría que hay que hablar con los hijos seriamente de que ir a una movida nocturna es una tentación contra la templanza, es una tentación contra la sobriedad. Y claro, pues es que una vez no caes, 2 veces no caes, pero si lo haces repetidamente puede que sí. Es un tema a hablar muy en serio con los hijos. Y aquí hay una pregunta, vamos a ver, porque dejarse llevar del mal genio, incluso de la ira, ¿es una falta de templanza? Bueno,
hay la ira santa, que hay que tenerla en cuenta, o sea, dejarse llevar de la ira con toda razón para ir contra algo grave que está sucediendo, eso es bueno, no es malo. La ira es cuando se pierde el control de uno mismo, cuando se tiene para suplir algo que a uno le falta, o por una falta de mal genio, ¿no? Pero la ira santa existe. ¿Y el aprovechamiento del tiempo tiene que ver con la sobriedad? Bueno, el tiempo es un recurso que nos ha dado Dios, que lo tenemos que aprovechar. El tiempo, dicen que es oro. Yo creo que para nosotros los católicos el tiempo es gloria, y por lo tanto tenemos obligación de aprovechar ese tiempo. El no saber qué hacer, el no tenerlo ordenado, estábamos hablando del orden, el no tenerlo bien compartido, bien distribuido, doy por supuesto que claro que es una falta de sobriedad. Luego, ¿qué podemos relacionar los juegos con la templanza y la sobriedad? Bueno, toda la convivencia de los hijos, cualquier tipo de convivencia está llevada, puedes vivir la sobriedad y puedes vivir la templanza. La templanza, ¿cómo? No enfadándote, sabiendo poner el genio en su sitio, haciendo que el juego sirva para hacer las cosas bien hechas, no haciendo trampas, porque eso sería hacer las cosas mal. Y luego la sobriedad, cuidando los juegos, no estropeándolos, haciéndolos que duren. En casi toda la convivencia humana, si lo piensas, puedes meter prácticamente todas las virtudes, pero desde luego la sobriedad y la templanza directamente. Cuidar las cosas pequeñas. Sí, las cosas pequeñas, la pregunta sobre las cosas pequeñas es muy importante, O sea, yo diría que cuando vamos hablando de santidad, de buscar el amor a Dios, de buscar el cielo, todos los santos prácticamente han cuidado las cosas pequeñas, han cuidado las cosas pequeñas. Por lo tanto, el enseñar a los hijos a cuidar las cosas pequeñas, desde pequeños además, la redundancia de ambas palabras, creo que es muy sano. Ha llevado a mucha gente a ser muy buena. De hecho, como decía antes, los santos han cuidado las cosas pequeñas para ganarse el cielo. Las cosas pequeñas, que son los papeles que están tirados en el suelo, recogerlos, la ropa dejarla bien doblada para que no se estropee, terminar de estudiar y colocar todos los utensilios de estudios en su sitio. Eso abrir un armario y cerrarlo. Abrir un armario y cerrarlo, abrir las luces y apagarlas, o sea, poner las sillas en su sitio. Y otra cosa muy bonita de las cosas pequeñas, saber pedir perdón, saber dar las gracias, estar alegre, estar contento, no tener cara de aburrido, dar alegría a los demás. Son cosas pequeñas, pero qué bonitas son. Todos los padres tenemos claro que el estudio es importante. ¿Cómo vivir la sobriedad en los estudios? Bueno, ahí tenemos varios temas que se unen, ¿no? O sea, la sobriedad en los estudios, el aprovechamiento del tiempo que decíamos antes en los estudios, pues es muy importante. Y después el estudio, que rindamos en él, o sea, que seamos capaces de rendir, de no perder el tiempo, lo cual es muy corriente, de tener todo preparado antes de empezar a estudiar, de saber qué es la lección que vamos a dar. Yo diría que los padres también, en el tema de los estudios, para que se lo puedan aprovechar, deben saber si los hijos tienen alguna dificultad para aprender, para poder estudiar, para saber estudiar, y si tienen fuerza de voluntad para hacerlo. Son temas importantes en los estudios. ¿Y un adolescente que ha sido de pequeño sobrio puede llegar a no tener cuidado con sus gastos? Bueno, esto es un tema bastante normal en los adolescentes. O sea, un adolescente puede ser sobrio de pequeño, haberle acostumbrado a los padres a cuidar sus cosas, a cuidar su ropa, a cuidar su dinero, pero luego el cambio de edad les lleva muchas veces al cambio de sus propias formas de ser. Y por lo tanto, yo soy libre, hago lo que me da la gana, pues hago lo que quiero con la ropa, o hago lo que quiero con mi tiempo, o hago lo que quiero con... Y eso es normal que suceda. Ahora, no debemos asustarnos si un adolescente que de pequeño ha sido sobrio y luego de mayor en la adolescencia deja de serlo, porque cuando pase la adolescencia, cuando llegue otra vez a ser joven y maduro, lo más probable es que vuelva otra vez a ser sobrio, vuelva otra vez a
a dominarse con la templanza. Es fácil que suceda así. ¿Nos pone un ejemplo sobre el atracón de cariño? El atracón de cariño, bueno, yo diría que por encima de todo, querer mucho a los hijos. Yo con eso creo que termino. Muchas gracias, doctor Corominas, y hasta la próxima semana, que nos volveremos a ver.